La primera, la verdad es que bastante bien, ¿vale? Evidentemente, como hemos comentado, los pacientes que llegan en shock necesitan ser estabilizados antes de hacer cualquier prueba. Sé que el hecho que os haya dicho que la resistencia abdominal y hacer la ecografía os puede llamar mucho la atención, pero si hacemos una ecografía abdominal a un animal en estado de shock o una analítica a un animal en estado de shock, puede ser que cuando vayamos a leer los resultados ya no haya paciente, ¿vale? Entonces, bastante bien. En cuanto al tema de la fluidoterapia, también lo habéis hecho bastante bien. Hay que tener en cuenta además que este paciente está deshidratado y no os he dado información sobre las proteínas y demás, ¿vale? Entonces, lo ideal sería estabilizarle la glucemia, hacerle el bolo de glucosa, la de dextrosa, subirle el volumen y hacerle el bolo de cristaloide isotónico, ¿vale? No poner coloides sin realmente saber ni cómo tiene las proteínas, ni realmente el problema es cómo tenemos el estado clínico del paciente. Como os he dicho, en animales que tienen problemas que están críticos, el hecho de poner bolos de coloides y más en pacientes deshidratados puede llevar a fallos renales, a problemas de anafilaxia, incluso se ha visto un aumento de la mortalidad, ¿vale? Entonces, el tema del cristaloide, muy bien. Aquí creo que os he pillado un poco. Sí, el paracetamol siempre es una opción como analgésico, pero acordaros que siempre que el hígado esté bien. Es un paciente pequeño, yo no sé si tiene un shunt, yo no, o sea, no le he hecho una analítica completa aún, yo necesito saber cómo está su hígado antes de ponerle el paracetamol, porque si tenemos un shunt portosistémico o un paciente con una hepatopatía por cualquier otro motivo y ponemos el paracetamol sin saberlo, podemos tener problemas graves de intoxicación asociada al paracetamol, aparte de la patología que ya teníamos, ¿vale? Entonces, buscaría otro tipo de analgesia de entrada, como os he comentado, opiáceos puros, haría la prueba, miraría cómo está la analítica y entonces haría la combinación analgésica. ¿Vale? En cuanto al líquido, esta es una de las típicas preguntas que creo que odiaríais a cualquier profesor de universidad que os la hiciera. No podemos definir si es un exudado séptico o aséptico con estos criterios, ¿vale? Entonces, el hecho de que me hayan salido casi todos séptico o aséptico me parece completamente lógico. Yo lo único que os he dicho es que es un exudado, eso seguro, por las proteínas, aunque está en límite, pero sobre todo por las células, ¿vale? Por las 6.000 células y por el tipo de células que tenéis, se me ha ido, que son neutrófilos degenerados. Entonces, que no identifiques bacterias no quiere decir, como os he dicho, que sea aséptico. Yo le tendría que mirar lo que hemos hablado antes, una glucosa y un lactato para saber al 100% si se trata de un exudado séptico o aséptico. En cuanto a esto era una respuesta bastante libre y en función de la patología que tenéis en el animal y en función de vuestra sospecha. No hay respuesta mala. ¿Por qué? Es que yo creo que es un abdomen séptico. Vale, pues le vamos a medir una glucosa y un lactato. Pero es que no sé si viene de vejiga, no sé si puede venir de vesícula biliar. Vale, hacerle una bilirrubina del líquido no os va a cambiar nada, que son 6 euros para el propietario y tú a lo mejor te quedas más tranquilo. Aunque ya os digo, que si el líquido tiene el aspecto que tenía en caso de este animal, no va a ser por la bilirrubina. Pero bueno, siempre que queráis resolver una duda, está la opción de analizarlo. Pero sí, en este caso lo más importante era hacer la glucosa y el lactato. Pero no me parece mal, entre comillas, si tenéis dudas de dónde puede venir el líquido. Es que realmente no sé si es orina porque es un paciente atropellado. Vale, pues le vamos a medir unos electrolitos y una creatinina. Perfecto, entonces está bien la respuesta para mí también. No. Vale, Marta. Sí, Vale. ponemos la resolución del caso. Vale, sí, exacto. Vamos con la resolución del caso para que sepan ya qué ha pasado, qué le pasa a este animalillo. Es un caso real. Hemos cambiado un poco las analíticas y demás, pero es un caso real. ¿Vale? Este es un perrito Yorkshire que vino al hospital y es un caso que pudimos presentar a congreso. Era un abdomen séptico. Entramos a quirófano después de transfusiones y demás porque estaba a un 8% de hematocrito y tenía la albúmina a 1,1. Este perro, la verdad, que los cirujanos hicieron un muy buen trabajo en este animal. Entonces, como veis, también le hicimos bilirrubina y demás porque no teníamos muy claro al no ver bacterias y ser séptico de dónde podía venir y la historia era un poco convulsa del animal. Y el problema fue, era un animal que no estaba desparasitado de criador, tenía un vólvulo parasitario en la salida del estómago
y de la propia presión creada por los parásitos se había perforado el píloro. Entonces no veíamos bacterias básicamente porque se había perforado el estómago. Igualmente hicimos un cultivo y en el cultivo sí que nos crecieron bacterias, que por suerte eran sensibles a los antibióticos, pero que veáis que el hecho de no ver bacterias no quiere decir que no haya una perforación, sobre todo estomacal.